El pilar solidario de pensiones. El esquema general. El sistema solidario de pensiones entrega beneficios previsionales en situaciones de vejez e invalidez. Acá tenemos un esquema que nos establece los requisitos generales del sistema solidario. La pensión básica solidaria de vejez establece una edad mínima de 65 años cumplidos, tanto para hombres como para mujeres, más un requisito de focalización. La pensión básica solidaria de invalidez también establece un marco de edad, que la persona debe ser mayor de 18 años y menor de 65 años, y también debe tener un requisito de focalización. El aporte previsional solidario de vejez requiere que la persona perciba una pensión contributiva menor a la P+, que es la pensión máxima con aporte solidario, tenga 65 años de edad cumplidos y también cumpla con un requisito de focalización. Y por último, el aporte previsional solidario de invalidez también se requiere que la persona perciba una pensión contributiva menor a la pensión básica solidaria, tenga entre 18 y menos de 65 años de edad y también cumpla con un requisito de focalización. Con respecto a la tramitación, cuando una AFP recibe una solicitud de beneficios del pilar solidario, esta debe entregar al solicitante al menos la información que se detalla. Y acá tenemos también un esquema con la información relevante que se debe proporcionar al solicitante. Dentro de estos antecedentes destacamos los requisitos que debe cumplir el solicitante para acogerse al beneficio que está pidiendo. También se le debe explicar en qué consiste el trámite respectivo y entregarle una ruta del trámite. La ruta del trámite equivale a que el afiliado o el usuario sepa qué es lo que ocurre desde el día 1 de su solicitud hasta el momento en que se hace efectivo el primer pago del beneficio, los tiempos que esto implica y la documentación que debe proporcionar. También se le debe informar respecto de las causales que generan la extinción o la suspensión del beneficio. El usuario debe tener muy claro también las sanciones penales por entregar información o datos falsificados para percibir los beneficios. Tratándose de una pensión básica solidaria o aporte previsional solidario de invalidez, se le debe informar al afiliado las reducciones que tendrá el beneficio si éste percibe un ingreso mensual superior al ingreso mínimo mensual. También que si percibe garantía estatal por pensión mínima y reúne los requisitos para acceder al aporte previsional solidario, puede optar por ambos beneficios. Y finalmente, que si percibe una pensión ajustada a la pensión mínima y tiene derecho a aporte previsional solidario, deberá comparar y optar por el beneficio de mayor monto. Respecto de los antecedentes que acreditan el beneficio, se debe considerar los siguientes antecedentes. Acá tenemos 4 variables con sus respectivas descripciones. Tenemos la variable edad, que será acreditada mediante consulta de la fecha de nacimiento al Servicio de Registro Civil e Identificación. La variable residencia será acreditada mediante consulta a la Policía de Investigaciones de Chile. También la focalización será acreditada a través del instrumento técnico de focalización, el ITF, que esté vigente a la fecha de presentación de la solicitud del beneficio, y a contar del 1 de julio del año 2011 se entenderá que un solicitante pertenece al 60% más pobre de la población si tiene un puntaje de focalización previsional igual o inferior a 1.206 puntos. Luego, la carencia de recursos se entenderá
que una persona es carente de recursos cuando cumplan con los requisitos a que se refiere el Decreto Supremo número 28 del año 2008 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social o aquel que lo reemplace o lo modifique. Adicionalmente, existen también otros antecedentes que acreditan el derecho al beneficio. Tenemos nuevamente 4 variables. La variable calidad de imponente o pensionado. En este caso el IPS deberá verificar si el solicitante presenta o no la condición de imponente o pensionado de la Caja de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros. Los pensionados de estas reparticiones no tienen derecho al pilar solidario de pensiones. La variable calificación de invalidez. La calificación de invalidez deberá ser dictaminada por las comisiones médicas de la Superintendencia de Pensiones. La variable monto de la pensión base. Para el aporte previsional solidario de vejez, el monto de la pensión base debe ser inferior a la pensión máxima con aporte solidario P+, y en el caso del aporte previsional solidario de invalidez debe ser inferior a la pensión básica solidaria. Por último, la calidad de causante de asignación familiar. En el caso que el solicitante fuere causante de asignación familiar, el IPS deberá informarle que para percibir la pensión básica solidaria debe renunciar a la condición en la entidad en que se encuentre incorporado como tal. También el sistema contempla la suspensión y la extinción de los beneficios. En el caso de la suspensión del beneficio, estos pueden suspenderse si se produce un incumplimiento temporal de los requisitos. Acá tenemos 3 situaciones. En primer lugar, es causal de suspensión si el beneficio no es cobrado durante 6 meses. También es causal de suspensión cuando el IPS solicita antecedentes, pero estos no son entregados dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la respectiva solicitud. Y también es causal de suspensión la negativa del beneficiario a someterse a las reevaluaciones indicadas por las comisiones médicas de invalidez en el caso de los inválidos parciales. También los beneficios del pilar solidario se extinguen si se produce un incumplimiento definitivo en los siguientes 5 requisitos o en las siguientes 5 condiciones. Primero, causa de la extinción sería no efectuar la solicitud de reactivación de la suspensión. También es una causa de extinción el fallecimiento del beneficiario. También es causa de extinción permanecer fuera de Chile por más de 90 días durante el año calendario. Otra causal de extinción será entregar antecedentes falsos, incompletos o erróneos. Finalmente, otra causal de extinción de los beneficios del pilar solidario será dejar de cumplir alguno de los requisitos de otorgamiento. Por ejemplo, dejar de pertenecer al porcentaje más pobre de la población. Y sin duda que si bien hay una extinción del beneficio, este siempre puede ser retomado haciendo las debidas postulaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos. Con relación al pago del beneficio, las pensiones básicas solidarias serán pagadas por el IPS. Además, a más tardar el último día del mes siguiente a la concesión del beneficio, se deberá iniciar el pago mensual del aporte previsional solidario que corresponda, conjuntamente con el pago de la pensión que complementa dentro de cada mes. Respecto de los pagos, tanto en el esquema de la pensión básica solidaria como del aporte previsional solidario, es importante indicar las siguientes precisiones. En el caso de la pensión básica solidaria, estas estarán exentas a la cotización obligatoria de salud, y en el caso del aporte previsional solidario, el primer pago considera el pago del mes
en más los periodos retroactivos desde que se originó el beneficio. Ahora revisaremos algunos aspectos sobre la pensión básica solidaria de vejez. Los requisitos para acceder a la pensión básica solidaria de vejez son los siguientes. Vamos a señalar 4 aspectos. No tener derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titular de la pensión o en calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia. Luego, ser mayor de 65 años de edad. Además, acreditar residencia por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos contados desde los 20 años de edad. Además, haber residido en Chile 4 años de los últimos 5 anteriores a la solicitud. Y por último, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile, lo que se determina a través del registro social de hogares. Las personas que acceden a la pensión básica solidaria de vejez. Los pensionados que tienen derecho a la pensión básica solidaria de vejez. Destacamos 3 aspectos. Las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional, las personas beneficiarias de una pensión asistencial, la antigua PASIS, al 1 de julio del año 2008, y también las personas que reciben pensiones de gracia por la ley 18.056, exonerados políticos por la ley 19.234, pensionados por ley RETIG, ley 19.123 y 19.980, y ley VALEX, que es la ley 19.992. Estas son las personas que perciben pensiones y que tienen derecho a un porcentaje de la pensión básica solidaria de vejez si esta última es superior. Con respecto de la focalización de pobreza, este es un requisito esencial para acceder a una pensión básica solidaria. Uno de los elementos que ayudan a esta focalización es el registro social de hogares, el cual clasifica a las familias según el número de integrantes del hogar, como también de acuerdo a las características e ingresos efectivos de los mayores de 18 años. Revisemos algunos aspectos sobre la pensión básica solidaria de invalidez. Acá destacamos, en primer lugar, 5 requisitos que deben cumplirse al momento de que la persona solicita el acceso a este beneficio. En primer lugar, no tener derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titular de la pensión o en calidad de beneficiario de pensión de sobrevivencia. En segundo lugar, tener 18 años de edad y ser menor de 65 años. Luego, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile. Esto se vincula al registro social de hogares. También acreditar residencia por un lapso no inferior a 5 años en los 6 años anteriores a la fecha de solicitud de la pensión básica solidaria. Y por último, ser declarado inválido por las comisiones médicas de invalidez establecidas en el Decreto Ley 3500. También hay una situación de excepción, que es la tramitación a los 64 años. La pensión básica de invalidez, como sabemos, tiene vigencia hasta los 65 años. Un año antes, entonces, deben ocurrir estos 2 elementos que consideramos acá. En primer lugar, afiliado con 64 años de edad, a contar de la fecha en que el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez cumpla 64 años de edad, podrá solicitar la pensión básica solidaria de vejez de acuerdo a las normas que la regulan. También está una acción por parte de la administradora. El Instituto de Previsión Social deberá informar por escrito al beneficiario en los 3 meses anteriores al cumplimiento de los 64 años de edad que el beneficio que percibe se extinguirá a los 65 años y que puede solicitar una pensión básica solidaria de vejez. Esta comunicación podrá efectuarse conjuntamente con las últimas 3 liquidaciones de pensión.
Revisemos algunos aspectos del aporte previsional solidario de vejez. Para acceder al APS de vejez se deben cumplir los siguientes 5 requisitos. En primer lugar, tener una pensión base inferior a la P+. Luego, haber cumplido los 65 años de edad. También integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile. Luego, acreditar residencia por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos contados desde los 20 años de edad y por un lapso no inferior a 4 años de residencia en los últimos 5 años a la fecha de solicitud del beneficio. Y por último, no ser imponente ni pensionado de DIPRECA o CAPREDENA. Respecto de la pensión base, en el APS de vejez, la pensión base será la que determine la cuantía del complemento solidario. Su cálculo considera los siguientes haberes. Acá tenemos los ingresos que conforman la pensión base. Destacamos 5 aspectos. 1, la PAFE, que es la pensión autofinanciada de referencia. En segundo lugar, las pensiones de sobrevivencia del Decreto Ley 3500. Luego, las pensiones de vejez del régimen antiguo. Luego, las pensiones de sobrevivencia del régimen antiguo y finalmente, las pensiones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley 16.744. La suma de todos estos elementos conforman la pensión base. Luego tenemos la pensión autofinanciada de referencia, PAFE. Y la pensión autofinanciada de referencia es la que contiene los recursos de la cuenta individual y se calcula del siguiente modo. Tenemos 5 elementos acá. En primer lugar, se calcula en base a la tasa de interés promedio de las rentas vitalicias de vejez o invalidez de los últimos 6 meses anteriores al mes de haberse pensionado. Luego, su monto se expresará en unidades de fomento a la fecha en que el solicitante se pensione por vejez o invalidez. También, para su cálculo, no se debe considerar como parte del saldo las cotizaciones voluntarias, los depósitos de APB, el APB colectivo ni los depósitos convenidos, ya que estos recursos forman parte de los esfuerzos voluntarios tanto de trabajador como de empleador. Y luego la PAFE se informa por una sola vez para cada afiliado pensionado, a excepción de aquellos casos que correspondan a invalidez transitoria. Y por último, se debe incluir los saldos retenidos. Con relación al devengamiento y pago, una vez calculado el complemento solidario y autorizado el aporte previsional solidario, corresponde el pago, el cual se devenga en los siguientes tiempos. Acá tenemos un esquema que nos habla de la fecha del devengamiento y la fecha del pago. Con relación a la fecha del devengamiento, este se devengará a contar del primer día del mes de presentación de la correspondiente solicitud. Ahora, si dicho mes fuere de cumplimiento de los 65 años de edad, se devengará desde el día del cumplimiento de los 65 años. Con respecto a la fecha de pago, se debe pagar conjuntamente con el pago de la pensión contributiva que recibe el solicitante. Si este recibe más de una pensión, se pagará conjuntamente con aquella que determinó el aporte previsional solidario. Finalmente, revisemos algunos aspectos referidos al aporte previsional solidario de invalidez. Para acceder al aporte previsional solidario de invalidez, el usuario debe cumplir al menos los siguientes 6 requisitos. En primer lugar, que la suma de las pensiones sea inferior a la pensión básica solidaria. Luego, tener una pensión de invalidez parcial o total definitiva o transitoria del Decreto Ley 3500 o del IPS. Luego, tener entre 18 y menos de 65 años de edad. También, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población de Chile. También, acreditar residencia
por un lapso no inferior a 5 años en los últimos 6 años a la fecha de solicitud del beneficio. Y por último, ya lo hemos destacado varias veces, no ser imponente de DIPRECA o CAPREDENA, ni percibir pensiones en dichos regímenes. El aporte previsional solidario se devenga en el siguiente plazo. Aquí tenemos 3 aspectos a considerar. Desde el primer día del mes de presentación de la solicitud y hasta el último día del mes en que el beneficiario cumpla 65 años de edad. Luego, si la solicitud se presenta con anterioridad al mes de cumplimiento de los 18 años de edad o en el mes de cumplimiento de la citada edad, el beneficio se devengará desde el día del cumplimiento de los 18 años de edad. Al cumplir los 65 años de edad, el beneficiario podrá acceder al aporte previsional solidario de vejez.